Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Voy a conversar con el señor Enrique Márquez, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Zulia. Dice aquí Enrique Márquez, no sé si es quien lo dice, pero me lo pasaron aquí. Asamblea Nacional aprobó proyectos para una solución política a la crisis. ¿Qué es esa solución que ustedes le ven a la crisis? ¿Cuántos magos hay ahí? Eso fue la sesión de este último martes, en la cual hubo una propuesta de parte de la fracción unitaria. De hecho, fue votado casi por unanimidad este acuerdo. Solamente se abstuvieron dos fracciones, la fracción llamada del 16 de julio y la fracción de la causa R. En ese documento se recoge no solamente un reconocimiento a la comunidad internacional y un exhorto a que la presión internacional continúe para poder encontrar una solución interna a nuestro país, sino que también se presenta una serie de exigencias que no son nuevas, que tienen que ver con la forma de reconstruir el entramado institucional y de presentar una solución política a nuestro país, que buscando la reinstitucionalización de la Asamblea, buscando la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia, buscando el nombramiento de un nuevo CNI y el establecimiento de condiciones electorales para propiciar una elección. En este caso se habla en el acuerdo de elecciones generales en Venezuela. Esta es una solución política que la Asamblea propone, que obviamente tiene que pasar por un encuentro entre los venezolanos, por un entendimiento mínimo entre los venezolanos que posibilite todo este aterrizaje para solucionar esta crisis que está muy detallada en el acuerdo, que tiene que ver no solo con la economía, tiene que ver con los servicios públicos, tiene que ver con los valores ciudadanos, tiene que ver con todo. De tal manera que la Asamblea con esto presenta una ruta que es obviamente una solución política, no es una solución armada, no es una solución de intervención, sino que es una solución política que amerita, obviamente, madurez política en todos los sectores partidistas y todos los grupos políticos en nuestro país. Aquí estuvo antes que estuvo grabando conmigo Enrique Ochoa Antilla, y ellos andan en los mismos, en un partido que se llama Juntos, y buscan lo mismo, solución política, dentro del esquema de Henry Falcón. ¿Cuál es la diferencia entre eso y los de ustedes? No hay casi ninguna. Juntos, así se llama el partido o el movimiento de Enrique Ochoa, ha planteado que los venezolanos tenemos que encontrar un punto de encuentro, tenemos que buscar y encontrar un punto de entendimiento. La Asamblea con este acuerdo presenta esa posibilidad y presenta esta ruta, que obviamente, Croes, yo por lo menos como político, porque yo no soy ni militar ni nada de eso, Pareciera militar. Tiene la forma de hablar de un militar. Ah, caramba, primera vez que me dicen eso. No. Lo cierto es que no tengo estudios de ese tipo. Lo cierto es que sí considero que la solución en Venezuela es una solución política y tiene que llegar más temprano que tarde, antes de que esto se convierta en algo mucho peor, porque aunque Venezuela está invivible, insoportablemente siquiera para vivir, esto se puede poner mucho peor. Caramba. Si no podemos encontrar una forma de solucionar. ¿Por qué? Bueno, mira tú la hiperinflación por donde anda. Estamos hablando de que esto va a cerrar la inflación anual este año en más de 2 millones%. Estamos hablando de que los precios cambian día a día. Estamos hablando de los servicios públicos que cada vez están peor. Estamos hablando de la producción petrolera que va palo abajo en la rodada. De tal manera que el país no tiene un hueso sano, se está poniendo cada vez peor y creo, en mi opinión, es que la principal responsabilidad en la solución la tiene la clase política, tanto de gobierno como de oposición. Ahora, si lo que planteas tú es cierto, y no tengo por qué dudarlo, los opositores, yo siempre he dicho que aquí hay opositores más, no oposición, que hay más opositores que oposición. Expresan que opositores, una mayoría, según lo que dicen las encuestas,
¿Tú sientes entonces que hay un conformismo en la sociedad venezolana? Mira, yo creo que hay mucha desesperanza y fruto de que la mayoría de los liderazgos, tanto los que están en el gobierno como muchos de los que estamos en la oposición, esos liderazgos se han venido desgastando fruto de que no hemos encontrado una forma de solucionar esto. Es algo obvio, la gente está desesperanzada, la gente empieza a no creer en nadie, la gente empieza inclusive a buscar soluciones personales. No cree en nadie, ni siquiera en tu partido Un Nuevo Tiempo. Mira, la gente hoy en día cree cada vez menos en la política y eso es algo que nos tiene que hacer, que llamar nosotros a la reflexión. Esto no es algo para autoflagelarse, ni yo estoy descubriendo el agua tibia. Es necesario buscar un reencuentro entre la política y el pueblo venezolano para enrumbarnos a una solución permanente para nuestro país, que no es sencillamente quítate tú para ponerme yo. Se trata de construir una nueva política para Venezuela, el que podamos entendernos y encontrar. Pero para entenderse hay que hablar. Y para hablar hay que tener con quién hablar. Te pregunto, ustedes te están hablando y tienen con quién hablar. Vamos a un receso y regresamos con tu pregunta. Estás viendo Regiones. Bueno, le dejé la pregunta y además le preguntaba por Rosales en el receso. Vamos. Sí, como no, mira, ahorita desafortunadamente los puentes están rotos y esto yo debo decir que se lo tenemos que atribuir principalmente al gobierno. El gobierno destruyó todos los puentes de conversación con la oposición. Lo hizo cuando vino el Vaticano, al primer diálogo, lo hizo en Dominicana y ha roto también todas las posibilidades de reconstruir ruta electoral. De tal manera que el reto que tenemos es recomponer todas las posibilidades o todos los puentes para lograr conversar. ¿Qué va a pasar en diciembre entonces? Bueno, lo que va a pasar aparentemente es que tendremos las peores Navidades que ha tenido Venezuela en toda su historia. Sencillamente porque no hay dinero, la inflación está terriblemente alta, porque los servicios públicos no funcionan y el gobierno campante y sonante como si no pasara nada. Ahora, ¿tu partido o tu grupo, al cual perteneces, tú vas a participar en las elecciones municipales? No, nosotros no estamos participando en esa elección, ha sido una decisión de la mayoría de los partidos. Hay un grupo de partidos que están impulsando participación, principalmente donde hay alcaldes opositores para defender los espacios, pero esa es una elección que desafortunadamente todos los analistas, y así uno lo ve también en la calle, presentan que va a tener una grandísima Hay quien abstención. dice que eso es dejarle el campo libre al otro sector. Yo pienso eso, yo creo que la abstención nunca ha sido una solución para Venezuela. Lo dije y lo asumí personalmente para el 20 de mayo, creo que eso no solucionó nada. Fíjate si solucionó algo, que hoy estamos peor que antes del 20 por lo menos de mayo. Algún alcalde va a sacar el terreno del gobierno. Y la ¿no? abstención en diciembre tampoco solucionará nada. De tal manera que esos son espejismos que uno construye, que en algún momento tienen que ser destruidos y descubiertos. Yo abogo por la participación electoral en la construcción de una fuerza política que vaya generando un cambio en Venezuela. El cambio en Venezuela. Y es desafortunado decirlo, porque hay mucha gente que se esperanza que esto puede cambiar de la noche a la mañana con una varita mágica. El cambio en Venezuela requiere mucho trabajo, porque no es solamente el cambio de presidente o de gobierno, sino que la situación que tiene nuestro país para recuperar por lo menos la producción de alimentos, la producción de petróleo, para recuperar los servicios públicos, van a requerir de un trabajo gigantesco en nuestro país y ese trabajo solo se puede lograr con gobernabilidad política y por eso es que muchos de nosotros insistimos en que el entendimiento no es solo para cambiar el gobierno, es para poder gobernar a Venezuela en el futuro y que los venezolanos sientan que hay instituciones fuertes, sientan que hay gobierno que puede responder a los problemas. Esto no se arregla de un solo golpe, desafortunadamente, y hay quienes han pensado eso y creo
que quienes han pensado eso han conducido esto en la dirección equivocada. Nosotros creo que tenemos que buscar un mínimo en entendimiento, no para prolongar el sufrimiento del pueblo, no para prolongar la permanencia del gobierno, es para encontrar una solución política que permita no solo sustituir al gobierno, sino generar gobernabilidad. Enrique, el Zulia. Destruido, ¿sí? Croes, destruido. ¿Cómo le ha ido con su nuevo gobernador? No, mira, el gobernador del Zulia no es diferente al resto de los gobernadores del país, que no tienen recursos para trabajar. El Zulia está vapuleado por el centralismo. El centralismo ha acabado con las posibilidades de desarrollo de nuestro pueblo. Maracaibo, que era una gran ciudad, hoy está sumergida en basura, con cortes eléctricos continuos, con colas de 3 horas para colocar combustible, con el contrabando que saca todos los productos de nuestra tierra. Nosotros parecemos un pueblo del lejano oeste hoy en día, en Maracaibo, y eso se lo debemos al manejo centralista de los problemas del Zulia y del país. Aquí tiene, y aprovecho que este espacio precisamente se llama Regiones, para hablar de lo que está ocurriendo en las regiones de nuestro país. Caracas es un oasis. Caracas es casi otro país, pero vete a Maracaibo, vete a San Cristóbal, vete a Mérida, a Trujillo, a Falcón, a Coro, y te darás cuenta de que ese es un país abandonado. Aquí tendría que ocurrir, Croes, tendría que ocurrir la rebelión de las regiones en contra del centralismo para exigir que aquella ruta que empezó a trajinar el país de descentralización, de entrega de competencias a los gobernadores y a los alcaldes continuara, porque al fin y al cabo, desde Miraflores, desde Caracas, no se solucionan los problemas de Maracaibo. Yo soy de un pueblo que llaman Capatárida, en verdad soy de Sazárida, pero muy chiquito me llamaron a Capatárida. Y yo cada vez que voy allá me preguntan, el problema de nosotros es que le damos playa a los zulianos y a los falconianos, y nadie se ocupa de nosotros. No, pero es cierto, yo conozco bien el pueblo donde tú naciste, donde te criaste. Ese es un pueblo abandonado como muchos, pero incluso la capital de ese estado, Coro. Tú vas a Coro y te das cuenta, vas a Punto Fijo y te das cuenta que fue un emporio de comercio, la refinería más grande del país está allí y no funciona. Es decir, las regiones están pagando la peor parte de lo que ocurre en nuestro país. La inflación en Maracaibo es más alta que en Caracas. Los productos aumentan más rápido. No hay gasolina, no hay electricidad, no hay comida. Es decir, tenemos sí hay algo de inseguridad. Inseguridad, porque la mafia del contrabando se ha instalado en Maracaibo y tú ves cantidad de dinero en el Zulia, pero están en manos de aquellos que sencillamente hacen dinero con el contrabando de la gasolina, con el contrabando de los alimentos y con la mafia y el sicariato, de tal manera que yo sí creo que es una pesadilla. Y en la Maracaibo marginada de Ricardo Aguirre hoy tiene más vigencia que nunca. Y sí creo... Maracaibo marginada y sin un real. Y siento que en Venezuela los liderazgos regionales que todavía existen y con mucha fuerza, tenemos que trabajar para impulsar lo que podría llamarse una rebelión democrática de las regiones y exigir las competencias que le son propias a gobernadores y alcaldes para medio paliar toda esta situación. Hablando de gaita, parece que Venezuela se ha convertido en la cabra mocha de Josefita Camacho. Sí, señor. Que es mocha de los 2 cachos raros y las 2 orejas. No, tenemos todos los huesos rotos. Gracias, Enrique. Gracias a usted, amigo televidente. Nos vemos aquí mañana a esta misma hora.